Muy buenas tardes, mis hermanos. Iniciamos con la carta a los Filipenses el día de hoy, esperando que sea de gran bendición, así como lo han sido las otras cartas. Así que después de esta introducción, iniciaremos con la carta a los Filipenses. Que Dios te bendiga, mi hermano. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. Filipenses, estaremos iniciando el libro de hoy. Tomaremos un tiempo para una introducción y también tomaremos un tiempo para leer los primeros versículos de esta carta. Así que va a estar muy interesante el estudio de hoy. No te lo pierdas. Espero que tengas tu Biblia a la mano, tu cuadernito de notas, todo lo que tú necesites para poder sacarle provecho a este estudio, ¿no? No sin antes, me gustaría que viéramos Hechos capítulo 16. Ahí está en la pantalla, Hechos capítulo 16, donde nos va a dar cierta luz de cómo inicia esta iglesia, ¿no? En el versículo 6 del Hechos capítulo 16, en el versículo 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ellos intentaron ir a dos lugares, el Espíritu Santo les impidió que fueran ahí a evangelizar. No, dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio, ¿no? Entonces agarran el camino, y ahí es donde podemos ver la dirección del Espíritu Santo en la vida de Pablo, de Lucas, que es el escritor de Hechos, y los que van acompañando también ahí para dar inicio a esta iglesia de los Filipenses. Versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, ¿no? Y esto de la primera ciudad quiere hablar de importancia. Esta ciudad era un centro estratégico para el evangelio. Pablo va a evangelizar, y es un lugar bastante romano, por decirlo así. Entonces tiene un gran significado en la explosión. Pudiéramos decir que esta es la primera iglesia de Europa, si pudiéramos nosotros pronunciarlo de esa manera, ¿no? Dice: estuvimos en aquella ciudad algunos días, versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces vemos el inicio del proceso evangelístico de Pablo, ¿no? Llega al pueblo, conoce a la gente. Dice acá que un día de reposo, ese era el sábado para ellos, salimos fuera de la puerta junto al río, y ahí era un tiempo donde se juntaban para orar. Y sentándonos, dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido, ¿no? Interesante acercamiento a las mujeres. Y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice Lucas, ¿no? Él es el que está haciendo el relato aquí en el capítulo 16. Entonces vemos el inicio de esta iglesia. Empieza un anuncio, una proclamación del evangelio en un río, en el tiempo de la oración, acercándose a las mujeres. Hay una mujer que está muy atenta. Esta mujer se llama Lidia, es una comerciante, vendedora de púrpura. Dice acá el versículo 14, eso tiene cierto estatus económico estable. Pero es interesante que
se acerca a las mujeres y la primera que responde es una mujer. Y digo interesante porque cuando leemos la escritura va mucho o muestra cierto énfasis hacia los hombres. Y yo creo que esto es interesante porque nos deja ver de que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Dice ahí también la escritura, ¿no? Que era una mujer fiel a Dios, adoraba a Dios y estaba oyendo. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Recuerda que el que conquista y el que convence los corazones es el Señor, es el Espíritu Santo el que nos conduce hacia Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos convence. Mi hermano, si tú eres creyente, tú eres obra del Espíritu Santo. El hecho de que tú creas no es de que tú decidiste, no, es de que el Señor te conquistó, te convenció. Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, ¿no? Y el versículo 15, Lucas se salta a una tremenda historia ahí, porque Lucas no está en el relato detallado del mensaje que dio Pablo, ni tampoco en cómo la gente se acercó, cómo creyó y todos los pasos que dieron, no, sino que en el versículo 15 rápidamente nos informa de que sucedió algo con ella y con toda su familia, y es de que habían sido bautizados. Quiere decir de que creyeron el mensaje, tomaron esa decisión, ese paso de bautizarse, ella y su familia. Y también les pidió a ellos que se quedaran en la casa de ella. Dice, y la forma en que Lucas presenta la petición de esta mujer es: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice Lucas, a quedarnos, ¿no? Y mientras íbamos a la oración, dice el versículo 16, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, ¿no? Y entonces vemos aquí también el contexto cultural de Filipos. Hay hechicería, hay espiritismo, ¿no? Este contraste nos lo presenta Lucas en su relato de Hechos y nos deja ver cómo era el ambiente. Era un ambiente donde había hechicería, donde había ganancias económicas a través de la hechicería, el espiritismo, porque aquí nos habla del relato de los que comienzan a perder dinero a consecuencia de que el evangelio llegó a ese lugar. Algo que el cristianismo hace, mis hermanos, es de que impacta la economía de los pueblos. La impacta para bien, para beneficio, ¿no? Pero el que está haciendo ganancia de forma deshonesta, de forma tramposa, bueno, ese ya no va a prosperar. Ese es el impacto económico que tiene el cristianismo en las naciones. Así que cuando una nación dice que es una nación cristiana, debería ser una nación sin corrupción. Debería ser una nación que no le roba al pueblo. Debería ser una nación que maneja su economía de una forma grata a Dios, ¿no? Estos puntos a veces los pasamos por alto, pero son bastante importantes para nosotros, ¿no? Vamos a ver el versículo 20, dice: a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Recuerdas? Ellos los metieron presos porque los que están perdiendo mucho dinero hicieron un alboroto, un tremendo conflicto, y termina ahí Pablo. Esto lo hemos tocado con mayor detalle en los videos que tenemos del estudio de Hechos, así que si tú quieres detenerte un poquito más a entender este capítulo 16, te recomiendo que vayas a la lista de videos que tenemos del libro de Hechos y ahí puedas ir al capítulo 16 y puedas detenerte a hacer tu estudio con esto. Hoy lo quiero usar nada más como un recordatorio para los que ya lo leyeron y como una introducción para la carta que estamos empezando el día de hoy, ¿no? Así que así es como inicia la iglesia a los filipenses, con una predicación al lado de un río a las mujeres, una mujer creyendo, una mujer pidiéndole a estos evangelistas que se queden en su casa, y obviamente, mis hermanos, obviamente la iglesia nació en la casa de Lidia, en la casa de esta hermana que decidió usar sus bienes para el beneficio del reino, ¿no? Ok. Ya tenemos un recordatorio cómo inicia esta iglesia a los filipenses, ¿no?
Entonces, ¿cuándo escribe Pablo la carta a los filipenses? Bueno, él está preso. Existe cierta discusión en dónde estaba preso, porque él estuvo preso en Cesarea, en Éfeso y en Roma, y todavía los que se detienen a investigar esto no se ponen de acuerdo dónde fue el lugar, ¿no? Aunque los argumentos apuntan más hacia Cesarea, como que el lugar donde fue escrita, ¿no? Y hay varios argumentos, Hechos 23, si tú los quieres apuntar y tomarlos en cuenta, Hechos 23, Hechos 23, 25, Hechos 24, 27, Filipenses 1, 7. Esos pueden ser algunas bases para poder afirmar de que fue ahí, ¿no? Pero también es posible que haya sido en Éfeso, ¿no? Por lo que dice Pablo en Filipenses 2, 25, 30 y por lo que dice en Hechos 19, 22. Así que cada uno de los puntos tiene su base y no nos vamos a detener a hacer un tipo de discusión dónde fue escrita. Yo creo que es muy importante saber estos detalles, dónde fue escrita, cómo fue la situación, pero a nosotros en este estudio que estamos teniendo particularmente nos interesa más lo que la carta dice, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la carta? Para ahí va más nuestro deseo, ¿no? Y hay varios puntos que podemos ver nosotros en la carta o que vamos a descubrir nosotros en la carta, ¿no? Y uno de los puntos es de que Pablo quiere agradecerle a los hermanos de Filipos porque le habían enviado una ofrenda a Pablo. Recuerda que él está preso. Le enviaron una ofrenda y fue de gran bendición para él, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos por los que escribe la carta, o sea, uno de los puntos que viene mencionado ahí en la carta, ¿no? También tiene la intención Pablo de dejarle saber a los hermanos de Filipos cómo está su situación. Ellos están con el pendiente, con la preocupación. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Te la estás pasando bien? ¿Estás enfermo? ¿Tienes lo necesario? ¿Qué sé yo? Recuerda que en las cárceles el dinero es mucho más valioso todavía porque el preso puede tener algunas, quizá comprar cosas o mejorar su alimentación de una de otra forma, ¿no? Y nos podemos dar cuenta de que funcionaba de la misma forma en el tiempo de Pablo, ya que él está preso y le llevan la ofrenda también ahí, ¿no? Así que era eso, ¿no? Darle a conocer, dejarle saber cómo está su situación, ¿no? Porque ellos tienen la esperanza de que sea liberado y de que lo van a volver a ver, ¿no? También él está enviando a Epafrodito de regreso, así que él tiene que explicarles por qué les está enviando a Epafrodito de regreso, ¿no? Porque los filipenses querían que Epafrodito quedara y le ayudara y se mantuviera ahí sirviendo a Pablo en lo que pudiera, ¿no? Pero Pablo lo manda de regreso. Una muy buena intención de parte de los filipenses, ¿no? Otro asunto es de que llegó también al conocimiento de Pablo de que había cierto partidismo o una posible desunión que fuera a haber en la iglesia de los filipenses, y así que los exhorta a vivir y a actuar y a dar testimonio de la unidad del espíritu, ¿no? Ese es el otro de los puntos que vamos a encontrar nosotros en la carta. Y también, ya que había un peligro de legalismo judaico que pudiera atentar a los filipenses, también Pablo deja saber su preocupación en cuanto a eso en esta carta, ¿no? El peligro de no llegar a la perfección, ¿no? Una idea errónea, una falsa enseñanza de detener el progreso a los filipenses, ¿no? El materialismo que siempre está tocando la puerta del corazón del creyente. Entonces esas cosas son las advertencias que nos encontraremos en el estudio que haremos de esta carta, ¿no? Quiere también animar a los creyentes, ¿no? A motivarles a soportar el sufrimiento, ¿no? Con valentía y vivir solamente y confiar sus vidas al Señor en totalidad. Son cosas que vamos a encontrar en esta carta. Muy bien. En cuanto a la teología,
o los temas teológicos que pudiéramos encontrar en la carta. Bueno, te voy a leer algo que dice aquí el comentario siglo XXI. Dice: gran parte de la epístola trata de cuestiones prácticas de la vida cristiana más que de las creencias cristianas como tales. O hay un enfoque grande en la carta en cuanto a las cuestiones prácticas de la vida cotidiana del creyente. Para ahí apunta más la carta. No se detiene a discutir doctrinas cristianas, sino la práctica en la vida cristiana, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar en la carta. Y también en cuanto al discipulado, ¿no? ¿Cómo debiera hacer el discipulado? Y entonces Pablo ahí en esta carta les ayuda a los creyentes a que cuando discipulen se aseguren de que el centro de la fe cristiana es la cruz, es la obra del Espíritu Santo y es la esperanza cristiana. Así que si tú piensas en temas para poder hacer un discipulado, esto sería algo muy interesante, ¿no? Recuerda los temas: la centralidad de la cruz, la obra del Espíritu Santo en la iglesia y la esperanza en la vida cristiana. Esos son puntos que Pablo menciona aquí en cuanto a la preparación cuando estamos hablando de discipulado, ¿no? Así que hay algunas palabras claves que vamos a encontrar en la carta también para ir tomando desde ya nosotros un contexto a lo que nos vamos a enfrentar, a lo que nos vamos a acercar, ¿no? Y palabras claves, palabras que se repiten mucho, nos ayudan a entender hacia dónde apunta la carta, ¿no? Por ejemplo, una es gozo, ¿no? El gozo o regocijarse la vamos a encontrar constantemente en la carta. El compañerismo y unidad es otra palabra que vamos a encontrar constantemente, ¿no? Y las expectativas que Pablo tiene de la iglesia, ¿no? Así que son las cosas que nosotros nos vamos a topar en nuestro estudio de Filipenses. Así que espero que estés igual de emocionado que yo, porque va a estar bien interesante. Así como ha sido interesante las otras cartas que hemos leído. Siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, mis hermanos, nosotros encontramos una tremenda bendición, ¿no? Muy bien, quisiera ver si puedo ponerte algo aquí en la pantalla. Exacto. Ahí, espero que esté saliendo todo en la pantalla. Esto es más o menos el bosquejo que vamos a toparnos con esta carta, ¿no? Deja ver. Ahí vamos, ¿no? Muy bien. Del 1 al 11 está la introducción a la carta, los saludos, acción de gracias y la confianza de Pablo, una oración de Pablo. Del versículo 12 al 26 son las circunstancias de Pablo, ¿no? Los resultados del encarcelamiento de Pablo. Cuando deja saber cómo él se encuentra prisionero, es parte del consuelo que está recibiendo los filipenses, ¿no? Las razones para predicar a Cristo y la exaltación de Cristo por su vida o por su muerte, ¿no? Del 1 al 27 al 2:18, instrucciones acerca de la vida cristiana y el discipulado. El llamado a vivir una vida digna del evangelio. Así está saliendo todo ahí. El llamamiento a una unidad mediante la humildad personal, el ejemplo de Cristo. El cuidado práctico de la salvación, Filipenses 2:19 al 30, planes futuros que tiene Pablo, las recomendaciones de Timoteo, explicaciones referentes a Epafrodito, del capítulo 3:1 al 21, expectativas espirituales de Pablo que tiene, ¿no? Advertencia contra los de la circuncisión, son los judaizantes, objetivos en la vida anterior de Pablo, renuncia a lo antiguo, nuevas expectativas de Pablo, un ejemplo para ser imitado, llamado a una ciudadanía celestial. Y Filipenses 4 del 1 al 23, instrucciones muy generales, agradecimientos y saludos, ¿no? Apelación a mantenerse unidos, llamado al gozo, a la vida de oración, mantener lo verdadero y lo honorable, la actitud de Pablo en relación con la ayuda de los filipenses, ¿no? Así que va a ser una carta bastante bonita, nos va a ayudar mucho. Así que yo sé que va a ser de gran bendición para tu vida, ¿no? Así que iniciemos con nuestra lectura. Leeremos el día de hoy hasta el versículo 11 nada más. Quería que tuvieras una introducción de la carta
y leer a la misma vez la introducción de la misma carta. El contexto, ya tenemos el contexto histórico, cómo se formó la iglesia. Así que, ¿qué es lo que Pablo les dice netamente a los filipenses? Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Sabemos entonces de que Pablo y Timoteo están juntos, siervos de Jesucristo, ¿no? Interesante cómo se presentan ellos. Pablo se presenta como un siervo de Jesucristo. Habla de la humildad, mis hermanos, que debe existir en el creyente, sin importar la posición, sin importar dónde se encuentre uno en una posición ministerial o incluso en nuestra vida, como a veces le llamamos vida secular. No importa la posición donde nos encontremos, delante del Señor somos siervos, ¿no? Tener eso en cuenta. Dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿no? Y recuerda, santos quiere decir apartado, cortados. Les está recordando de que ellos han sido apartados por el Señor para el servicio del mismo Señor, ¿no? Así que Él se presenta como siervo y a los que le está hablando les está llamando santos en Cristo. A través de Jesucristo somos santos delante de nuestro Señor, ¿no? Dice con los obispos y diáconos, y aquí nos deja saber cómo está organizada entonces la iglesia. Al principio, cuando la iglesia empieza a funcionar, están los apóstoles y están todos los otros creyentes, ¿no? La iglesia madre o base es la que está en Jerusalén. Comienza a expandirse la iglesia, a alcanzar mayor cantidad de gente. A la misma vez están ensanchando sus funciones. La iglesia ya está ayudando también a las viudas. Recuerdas allá en los primeros capítulos de Hechos, ahí podrás encontrar cuando se seleccionan a unos diáconos, y ahí es donde aparecen los diáconos ya en la iglesia. Cuando hay unas viudas que están, los hermanos en Jerusalén vendieron todo lo que tenían y lo dieron a los apóstoles para que todos tuvieran lo mismo, ¿no? Para que a nadie le falte, para que no hubiera necesidad. Bueno, en ese tiempo también habían llegado muchos expulsados de Roma, porque el César ya no quería a los judíos ahí, los expulsó. Entonces muchos llegaron, y muchas mujeres que eran viudas llegaron a Jerusalén. Entonces están recibiendo ofrendas o están recibiendo despensas, pudiéramos nosotros decir, por la expresión que usa la Biblia, servir a la mesa. Podría tratarse del sustento que se le está dando a las hebreas y que se le está dando, bueno, a todas las viudas, ¿no? Pero en el libro de Hechos se mencionan las viudas griegas, ¿no? Y eso quiere decir que eran judías, pero que habían sido helenizadas, ya tenían una cultura griega, ¿no? O sea, no netamente quiere decir que eran gentiles, sino que eran judías, pero son los que vienen de Roma, son los que vienen de los otros lugares de regreso a Jerusalén. Bueno, el asunto es de que se le está entregando más a las hebreas y se le está entregando menos a las griegas. Entonces hay un conflicto en la iglesia. En los primeros capítulos del libro de Hechos, podemos verlo en Hechos capítulo 6. Déjame ver si lo puedo escribir acá rápido. Yo no soy muy bueno escribiendo acá rápido, pero aquí está la elección de los diáconos, ¿no? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Apóstoles, hay un gran problema aquí con las griegas, se les está dando menos, tienen que hacer algo ustedes, pónganse ustedes a servir mejor. Y entonces los apóstoles dicen: no vamos nosotros a servir. No es de que el trabajo sea denigrante, sino que hay algo mucho más importante, que es anunciar la palabra de Dios. Entonces dicen los apóstoles: no es justo, o sea, no es correcto. Es justo, quiere decir correcto. No es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa, o sea, atender a las viudas. En este caso, pues busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo, ¿no? Y entonces le dicen: bueno, si el problema lo están presentando los griegos, busquen entre ustedes. Recuerda que son judíos.
helénicos, si pudiéramos llamarle así, han sido influenciados con la cultura griega. Dice, hermanos de entre ustedes, hermanos, o sea, tienen que ser creyentes los que van a ayudar en esto, ¿no? Van a ser 7, ¿ok? Ok, vamos a ponerlo así, tienen que ser creyentes, porque son hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, 7 varones, ¿no? Vamos a quitar esto aquí, ok, sí, ahí estamos. Perdón. Ahí estamos. 7 varones. Tienen que ser griegos. Están las características, ¿no? Y aquí vienen las características morales. De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, no cualquier amigo vas a poner a servir. No. De buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Creyentes y dentro de ellos, ¿no? A quienes se encargue este trabajo, dicen los apóstoles, ¿no? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, andar predicando la palabra de Dios. Recuerda la gran comisión, ir y hacer discípulos, es lo que ellos están haciendo, ¿no? Dice, entonces agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esto quiere decir que dieron el visto bueno. Imponer las manos quiere decir estamos de acuerdo con que ustedes sean y tienen nuestro respaldo, ¿no? Es como que el equivalente a una acta. Ahora nosotros escribimos una acta, cuando lo hacemos en la iglesia, presentamos a los hermanos delante de la congregación, oramos por ellos y entonces estamos dando el visto bueno público. Bueno, acá la expresión es imponer las manos, ¿no? Muy bien, entonces ahí es donde vemos a los diáconos. Quería que pudiéramos tener claro esto en cuanto a lo que está diciendo Pablo acá en la introducción. Dice, con los obispos. Obispo quiere decir el que dirige. En otras palabras, en el tiempo de Pablo, que está escribiendo estas cartas, ya todas las pequeñas iglesias que comenzaron a aparecer ya tienen a sus pastores o sus obispos y a sus diáconos. Entonces podemos ver iglesias que ya están organizadas. Eso es muy interesante porque podemos ir viendo el progreso que tienen las iglesias, ¿no? Versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿no? Algo muy común en todas las salutaciones que hace Pablo en sus cartas. Dice Pablo aquí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo es un hombre que ora y es un hombre que ora por los creyentes que él ha evangelizado. Siempre dice, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Mi hermano, una exhortación que podemos tomar nosotros aquí es de orar. Oremos por nuestros hermanos, oremos con alegría, oremos con entusiasmo, oremos con gozo, que Dios les guarde, que Dios les ayude a crecer espiritualmente, que Dios les ayude a superar sus problemas, sus dificultades, angustias, pruebas que estén pasando, qué sé yo, que seamos nosotros como iglesia este soporte en oración de nuestros hermanos. Pablo nos está dando aquí el ejemplo. Versículo 5, también está orando por vuestra comunión en el evangelio, o sea que estemos también en la misma página en cuanto a las buenas noticias, ¿no? Desde el primer día hasta ahora. Eso quiere decir que no haya cambiado lo que creíste. Recuerda lo que pasó con los Gálatas. Los Gálatas iniciaron bien y estaban terminando mal. Pablo les escribe la carta a los Gálatas y les regaña diciéndole, ustedes nacieron por el Espíritu y ahora están regresando a la ley. Bueno, mis hermanos, esto es algo común en nuestros días también. Ustedes habrán escuchado de los cristianos mesiánicos que por ahí están infiltrándose en las congregaciones, ¿no? Estas personas que dicen que son cristianos, pero que además se cambian el nombre que tienen y se lo ponen hebreo, comienzan a vestirse como que
si fueran judíos, ¿no? Con su manto y todo. Bueno, esos son los judaizantes. Tengan cuidado, mis hermanos, con ellos. Versículo 5, a ver si no nos metemos en problemas con esto. Versículo 5 dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Manténganse firmes en lo que han creído. No cambien, no varíen, no se muevan en el estado, ¿no? Estando persuadido de esto, o sea que estoy bien seguro y convencido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo dice: yo estoy seguro de que Jesucristo, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que han iniciado esta obra en ustedes, la va a perfeccionar. La esperanza que tú y yo tenemos, mi hermano, es de llegar a la perfección, y esto quiere decir que llegamos a la estatura del varón perfecto, otra expresión que usa la Escritura, ¿no? Esto quiere decir, mis hermanos, que nuestra vida llegará el momento donde realmente llegue a la perfección. No sé si alguna vez te has imaginado tú perfecto o perfecta. Bueno, la promesa, dice Pablo aquí, estoy seguro de esto. Llegaremos a la perfección. ¿Por qué? Por nuestras fuerzas, por nuestra habilidad, por nuestro comportamiento, porque nos esforzamos o porque somos persistentes. No, es porque hubo alguien que inició una obra en nosotros y ese alguien la va a terminar. Señor, terminará la obra en nuestras vidas. Estamos en las manos del alfarero. Él es el que hace la obra en nosotros. Versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y siento esto dentro de mí, dice Pablo, porque ustedes están dentro de mi corazón. Mi hermano, mete a tus hermanos de tu congregación en tu corazón y no los dejes salir de ahí. Guárdalos en tu corazón, ¿no? Por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa, y en la confirmación del evangelio, ¿no? Están metidos en el corazón de Pablo. Y las razones de sus prisiones es porque él ha presentado el evangelio a ellos, ¿no? Y cuando se trata de defender el evangelio, él da testimonio a través de los testimonios. Ustedes son testimonio, ustedes son una defensa de que el evangelio es verdad, ¿no? Y además ustedes son una confirmación de que el evangelio es verdad, ¿no? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces Pablo nos mete a todos en la misma caja y dice que participamos de lo mismo, gozamos de lo mismo, compartimos lo mismo. ¿Qué es eso? La gracia. Y que la gracia, el favor no merecido, este favor que viene solamente de Dios. Y de ahí el versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y entonces Pablo se atreve a dar esta afirmación: el amor que yo siento por ustedes, mis hermanos, es un amor grande y entrañable. Y Pablo dice: pongo a Dios de testigo de que lo que les estoy diciendo es la verdad. No sé si tú puedes decir eso, mi hermano o mi hermana, de tus hermanos en la fe, de aquellos con los que convives cada domingo en el servicio dominical o en algún estudio bíblico. Si tú puedes decir esto con estas mismas palabras: pongo a Dios por testigo de que a ustedes los amo con amor entrañable, en el amor de Jesucristo. Si no, mi hermano, esta es una oración que tenemos que hacer. Ayúdanos a meter a nuestros hermanos a nuestro corazón y amarlos con amor entrañable. Versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y entonces parte de la petición de Pablo es de que haya crecimiento en el conocimiento de los hermanos, que crezca el amor, que abunde aún más y más el amor. La ciencia, hablando de los conocimientos, ¿no? Y en todo conocimiento, se me hace interesante esto, todo conocimiento. Mi hermano, tú debes tener, ahí otra vez esto, tú debes tener el deseo,
de conocer, no solo, hablando como cristianos, no conocer solamente la Biblia, aunque esto es base y es clave, ¿no? Pero también necesitamos expandir nuestro conocimiento. Conocer de la ciencia, conocer de las ciencias naturales, qué sé yo, conocer de biología, conocer de cualquier tipo de conocimiento que sea beneficioso para nosotros y para el cuerpo de Cristo. Todo es bueno que nosotros crezcamos en ese conocimiento. ¿Por qué? Porque a medida de que tú sabes más, mi hermano, y esto es lo que Pablo va a decir acá en el versículo siguiente, si tú eres una persona que ha crecido en mucho conocimiento y en mucha ciencia, conoces varias cosas, conoces cosas de administración, conoces puntos de salud, conoces puntos de nutrición, conoces puntos de, qué sé yo, de una ciencia y de psicología o de algo que tenga que lidiar con emociones, con sentimientos. Si tú conoces, qué sé yo, de matemática o de lenguaje, qué sé yo, ¿no? Todo ese conocimiento, mi hermano, te va a ayudar a ti en la vida. ¿Para qué? Dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. O sea, en el momento de tomar decisiones en tu vida, todo el conocimiento que tú puedes tener es el que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. ¿Para qué? Porque entonces, y decisiones en la vida, qué sé yo, con quién te vas a casar, dónde comprarás tu casa, a qué escuela vas a inscribir a tus hijos, qué sé yo, todo tipo de decisiones grandes en la vida que van a marcar tu vida, porque son decisiones fuertes y grandes. Entonces, con mucho conocimiento, con mucha humildad, con mucha ciencia, con mucho amor, vas a tener la capacidad de tomar decisiones sabias, ¿no? Y entonces dice a fin, o sea, ¿cuál es el propósito? Con el propósito de que seáis sinceros. Y esta es una palabra compuesta que es sin. Aquí está otra vez esto. Pero ya le habíamos dicho que sí. Ok. Muy bien. ¿A dónde íbamos? Aquí. Sinceros. Una palabra compuesta les decía. Sincero. Sincera. En la antigüedad, las ollas que se vendían en el mercado, o jarros que se vendían en el mercado, a veces, no sé si alguna vez has trabajado tú el barro o la arcilla, pero si hay una piedrecita adentro, una arenita, algo que no se amasó muy bien, o quizá el barro es de muy mala calidad. Bueno, cuando hacían el jarrito de barro y lo metían al horno para que se hiciera duro, porque tú tienes que hornear el barro o la arcilla para que se haga duro, a veces esa piedrecita o eso que había ahí hacía que se hiciera una grieta en el vaso, en el jarro de barro, ¿no? Y entonces el vendedor tramposo lo que hacía es de que le ponía cera para que pareciera que estaba completo, ¿no? Y la rajadita o la abertura se sellaba con cera y una forma tramposa de engañar, ¿no? Pero luego cuando esta gente llevaba su olla al fuego para cocinar sus lentejas o qué sé yo, bueno, la cera se derrite y se sale, ¿no? Entonces, ahora los clientes cuando iban al mercado tenían que preguntarle al vendedor, ¿y este jarrón tiene cera o no tiene cera, no? No, sí, este jarrón es sin cera. Quiere decir que está completo, está bien, funciona bien. De ahí viene nuestra palabra sincero, ¿no? Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es de que el propósito es de que nosotros estemos completos, no fraudulentos, no con fallos, sino que seamos sinceros y que seamos irreprensibles. O sea, que no haya nada que se nos pueda señalar, no haya nada que se nos pueda reprender. ¿Para cuándo? Para cuando Cristo venga, para el día de Cristo. Cristo viene por su iglesia, mi hermano, mi hermana. Cristo viene por la iglesia
y espera una iglesia sincera e irreprensible. Entonces Pablo dice: mi deseo, mi oración es de que ustedes crezcan en todo esto, para que todo esto les ayude a presentarse delante de Cristo como irreprensibles, como sinceros en el día que Él venga. ¿Y qué más? Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. ¿Y cómo lo logramos? A través de Jesucristo. Recuerda que nada es por nuestra única y propia fuerza, sino que es a través del poder de Dios. Por medio de Jesucristo, y todo esto es para gloria y para alabanza de nuestro Dios, ¿no? Así que esta fue la introducción. Ya tenemos más o menos un esquema de qué es lo que la carta va a estar diciendo. Hoy tuvimos varias lecciones. No puedes negar que hayas tenido algunas lecciones hablando del compañerismo en la iglesia, meter a los hermanos en el corazón nuestro, mantenernos firmes en oración, rogando para el beneficio, extendiendo nuestro conocimiento también. ¿Para qué? Para mantenernos nosotros sinceros, ¿no? Bueno, vamos a leer también hasta el 14, porque yo puse ahí una nota que es hasta el 14, así que vamos a leer hasta el 14. Y entonces Pablo dice el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué es lo que le ha sucedido? Entonces aquí está Pablo pasando el reporte a los filipenses que están con el pendiente. ¿Cómo estará Pablo, que está preso? ¿Qué estará sucediendo con él? Y entonces acá Pablo dice: bueno, quiero que sepan, mis hermanos, en cuanto a lo que me ha pasado, no lo que me ha sucedido. Estoy preso aquí. Bueno, esto que parecía malo ha dado la vuelta, ha redundado, dio un giro, ¿no? Más bien para el progreso del evangelio. O sea que si la intención del diablo era encarcelar a Pablo para que el evangelio se detuviera, Pablo dice: bueno, esto realmente vino a impulsar más el evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, el lugar donde él se encuentra, ¿no? El lugar donde ha sido enjuiciado, el lugar donde ha sido encarcelado. Bueno, el evangelio no se detuvo. Al contrario, me vinieron a encerrar a un lugar donde los presos tienen que estarme oyendo aunque no quieran. Y los soldados van a tener que estar oyendo aunque no quieran. Y les vine a predicar el evangelio, ¿no? En todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. O sea, al ver a Pablo: oye, Pablo, tu actitud en la cárcel es diferente. Yo creí que te ibas a morir, te ibas a meter en un mar de lágrimas por las cosas tristes que estaban sucediendo, pero al contrario, te vemos animado predicando el evangelio, esforzándote, lleno del Espíritu Santo, impactando vidas dentro de la cárcel. Entonces Pablo dice: oye, entonces los hermanos, cuando ven esto, la mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Gloria a Dios. Cuando las cosas malas, el Señor se encarga de convertirlas en buenas para la gloria de su reino. Mi hermano, hay situaciones en la vida que parecen catastróficas o difíciles, pero tenemos verlas con el lente de Dios. ¿Cómo esta bendición puede servir para el reino de Dios? No, sal de la ecuación y quita el enfoque de tu bienestar y pon el enfoque en las cosas de Dios. ¿Cómo esta situación puede servir de bendición para el reino de Dios, para el crecimiento del reino de Dios? Mis hermanos, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros mismos, alejarnos de nosotros, ir desapareciendo en nosotros, porque a veces tenemos mucho enfoque en nosotros y poco enfoque en el propósito de Dios. Veamos mejor el plan de Dios. Animémonos a ver el plan de Dios y entonces veremos cómo las cosas comenzarán a tomar otra dirección. Así que tremendo aprendizaje que tuvimos el día de hoy. Así que espero que haya sido de bendición esto, como lo es para mi vida. Quiero también
mostrarte aquí esto. Nosotros estamos los domingos a las 10:30, a las 2 de la tarde. Están pasando el servicio y la predicación los miércoles a las 7 y los viernes a las 7, como el día de hoy. Y todos los días por las mañanas tenemos devocionales. De lunes a sábado tenemos devocionales. Así que en este canal puedes encontrar bastante información, apoyo en tu caminar con el Señor. No es el único canal, pero lo que hacemos lo hacemos con el único deseo y con el amor de que tú puedas crecer en el camino del Señor, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un placer poder estar acá contigo, creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Me gustaría que dejaras tus comentarios. ¿Qué piensas de estos estudios? ¿Te son beneficiosos? ¿Cómo han ayudado a tu vida? ¿Están ayudando a algo? Puedes usarlos para hacer estudios en tu hogar, con tus amistades, con tus familiares. Así que siéntete con la libertad de explotar los puntos que aquí tocamos para que puedan ustedes discutirlos también en su casa, ¿no? Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir del Señor, de este estudio. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado, no solo de conocer tu palabra, sino de meterla en nuestro corazón. Has plantado un reto en nuestras vidas. Has sembrado un reto en nuestro corazón. Ayúdanos a cumplirlo. Ayúdanos a alcanzarlo para gloria de tu nombre. Queremos que ese sea uno de los frutos de los cuales nosotros presentemos cuando vengas tú en gloria. Así que ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos que están viéndonos a través de este canal, que sean de bendición estos estudios, así como lo es para mi vida, y que continuemos. Danos muchos días y muchas oportunidades para seguir explorando tu palabra. Con tu espíritu, Señor, sabemos de que será de gran bendición. Ayúdanos y llénanos de tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano, mi hermana. Y bueno, aquí nos estaremos viendo muy pronto con la ayuda del Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.